Bien, nos manda a resolver, es decir, tenemos que hallar los lados y ángulos de ese triángulo que nos dan en la figura. Entonces empezamos. Para iniciar el problema necesito un triángulo rectángulo y un ángulo de referencia. El triángulo inicial, evidentemente, si trazamos la altura, obtenemos dos triángulos rectángulos. Este sería el primero y segundo triángulo rectángulo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues, por ejemplo, vamos a hallar los ángulos de los triángulos de la figura. Es muy sencillito. Valor de este ángulo, ángulo recto de 90 grados, entre los tres suman 180, luego ese ángulo va a medir 45 grados. Pasamos al siguiente triángulo, mismo razonamiento. Ángulo de 90 grados, entre los tres 180, consiguientemente ese ángulo ha de medir 60 grados. Cálculo de los ángulos, extraordinariamente sencillo. Y pasamos a la parte más complicada, vamos a hallar los lados. Recordemos, disponemos del teorema de Tales, no tiene sentido, porque los triángulos no son semejantes. Disponemos de Pitágoras, nos va a dar problemas, porque solo conocemos un lado de uno de los triángulos, consiguientemente vamos a aplicar las razones trigonométricas. Y la primera duda es, ¿por dónde empezamos? Entonces, sentido común. Fijaros en este detalle. Si yo tomo el triángulo pequeño, que es un triángulo rectángulo, veo que tengo el ángulo de referencia de 45 grados y conozco la hipotenusa del triángulo. Entonces, voy a utilizar una de las razones trigonométricas que incluya la hipotenusa. Por ejemplo, si yo en ese triángulo pequeño, en el triángulo CAH, aplico el seno de 45 grados, por definición trigonométrica, seno es cateto opuesto, que es H, partido de hipotenusa, que es B. Consiguientemente, seno de 45, nos vamos a las tablas, raíz de 2 partido por 2. Igual, valor de H no conocido, partido del valor de B, que es 2. Seguimos desarrollando la expresión, multiplicamos en cruz, 2 raíz de 2, igual a 2 por H. Despejo la H en la expresión y me queda que H es igual 2 raíz de 2 partido de 2. Repetimos, valor de H en este momento es conocido. Simplificación del 2, H igual a raíz de 2. Tenemos el lado H de ese triángulo. Disponemos de un nuevo dato, H raíz de 2. Seguimos razonando. Por ejemplo, posibilidad del triángulo pequeño, conocemos dos lados, podemos hallar el valor de M. Y para hallar el valor de M, dos posibilidades. Fijaros, este es el ángulo de referencia. Yo puedo hallar el valor de M aplicando el coseno de 45. Coseno de 45, por definición trigonométrica, cateto contiguo, que es M, partido de hipotenusa, que es 2. Coseno de 45. Nos vamos a las tablas, raíz de 2 partido por 2. Igual M partido por 2. Mismo razonamiento que antes, multiplicamos en cruz, 2 raíz de 2 y 2 por M. Despejamos la M en la expresión. 2 que pasa dividiendo, 2 raíz de 2 partido de 2. Simplificamos el 2 de la expresión y nos queda que M es igual a la raíz de 2. Hemos obtenido el valor de M. Valor de M, raíz de 2 partido por 2. Y vamos a recordar lo siguiente. Para hallar el valor de M,
y debéis centrar la atención solamente en el triángulo pequeño, como ya teníamos el valor de h y conocemos los lados del triángulo, para hallar m hemos optado por aplicar el coseno. Pero podíamos haberlo resuelto mediante el teorema de Pitágoras. Y podíamos haberlo resuelto mediante la tangente. Si hubierais tomado la tangente de 45, por definición, cateto opuesto h, que ya es conocido, entre cateto contiguo m, hubiéramos hallado el valor de m. Y una tercera forma para los más astutos, fijaros en lo siguiente. Hemos hallado el valor de h mediante el seno de 45 grados. Y dijimos que el ángulo de ese triángulo, ese ángulo, media 45 grados. Si algún observador se habrá dado cuenta que es un triángulo isósceles, si estos dos lados son iguales, h tiene que ser igual a m. Es decir, no era necesario este rollito porque el valor de m tenía que coincidir con el valor de h, que por cierto, me acabo de dar cuenta en este momento que era raíz de 2, consiguientemente sería raíz de 2. Luego repetimos, datos del triángulo pequeño, todo es conocido. Pasamos al otro triángulo. Razonamiento similar. Debéis centrar la atención solamente en este triángulo. Si quiero aplicar las razones trigonométricas, ángulo de referencia 30 grados y vamos a incluir el cateto opuesto dado que es conocido. Por ejemplo, si queremos hallar el valor de n, es decir, de este cateto, que es el cateto contiguo, utilizaría la tangente. Tangente de 30, por definición trigonométrica, cateto opuesto h, que es raíz de 2, partido de cateto contiguo, que es n. Y procederíamos a hallar el valor de n porque la tangente de 30, según las tablas, es conocida. Segunda posibilidad. Vamos a suponer que quiero hallar el valor de c. Ángulo de referencia, debo utilizar una razón que incluya el cateto opuesto conocido y la hipotenusa c. Es decir, mediante el seno de 30, cateto opuesto, que es h, partido de hipotenusa, que es c. Seguimos el razonamiento, seno de 30, 1/2. Valor de h, raíz de 2. Y partido del valor de c. Expresión que multiplicamos en cruz y nos queda c igual a 2 raíz de 2. Consiguientemente, hemos tomado la decisión, porque nos apetecía, de hallar el valor de c. Voy a recordaros que podíamos haber elegido hallar el valor de n mediante la tangente de 30. Luego valor de c, conocido en este momento, 2 raíz de 2. Y lo último que nos queda por hallar, el valor de n. Y tenemos un montón de posibilidades. Por ejemplo, para hallar el valor de n, lo dijimos antes, a partir de la tangente de 30. Valor conocido, si os vais a las tablas. Raíz de 2, partido de n. Primera posibilidad. Segunda posibilidad. Por ejemplo, ángulo de referencia, quiero hallar el valor de n y teníamos el valor de h y el valor de c. Si tomo el coseno de 30, por definición trigonométrica, cateto contiguo n, partido de hipotenusa, valor conocido. Y tercera posibilidad. Vamos a recordar que estamos en este triángulo. Conocemos h, que es un cateto, conocemos c, que es la hipotenusa, podemos hallar el valor de n mediante el teorema de Pitágoras, que nos dice hipotenusa al cuadrado, en este caso nos quedaría hipotenusa 2 raíz de 2 elevada al cuadrado igual cateto cuadrado
y más el otro cateto, que es lo que vamos a hallar elevado al cuadrado. Seguimos el razonamiento. Tres posibilidades y desarrollo mediante el teorema de Pitágoras. Cuadrado de un producto, cuadrado de cada uno de los factores. Sería 4 por la raíz de 2 al cuadrado, cuadrado anula la raíz, 4 por 2, igual cuadrado de la raíz de 2, cuadrado que anula la raíz, más n cuadrado. Y por último, quedaría 4 por 2, 8, el 2 pasa restando, 8 menos 2, 6, igual a n cuadrado. Último paso, hacemos la raíz en los dos miembros, n vale raíz de 6. Y en este momento conocemos todos los elementos de ese triángulo. Si alguien hubiera decidido, por ejemplo, hallar n a partir del coseno, pues vais a ver que debemos llegar a la misma solución. Coseno de 30. Vamos a recordar que es raíz de 3 partido por 2, igual al valor de n partido de 2 raíz de 2. Expresión que multiplicamos en cruz. 2n igual 2 raíz de 2 por raíz de 3, 2 raíz de 6. Simplificamos los dos miembros de la igualdad, dividiendo entre 2, n igual a la raíz de 6. Evidentemente, llegamos a la misma solución. Resumen al contenido de la lámina. Problema típico de examen. Resolver un triángulo. Os dan un triángulo inicial. Paso primero, localizar un triángulo rectángulo. Nosotros habíamos localizado 2 y un ángulo de referencia. Empezamos con el de 45 grados. A partir de este razonamiento, progresivamente vamos hallando todos los elementos. Problema resuelto.